Buenos días a todos. Entonces tenemos esta conferencia que vamos a hacer el día de hoy. En el Concilio Vaticano II, antes de terminarlo, porque ustedes recuerdan que el Vaticano II lo comenzó el Papa Juan XXIII y no lo terminó porque murió, y lo siguió muy bellamente Pablo VI y lo terminó Pablo VI y firmó las actas del concilio, que son valederas después de la firma del pontífice todo concilio. Bien, entonces el Papa, viendo los problemas y viendo la época moderna tan difícil, tan materialista, no quiso que los padres del concilio discutieran y hablaran sobre el celibato, temeroso de que de pronto hubiera muchas cosas de la prensa contra el celibato. Entonces dijo que él iba a hablar del celibato y sacó una encíclica muy hermosa llamada Sacerdotalis Celibatus, Pablo VI, muy hermosa y muy clara. En ella trae la historia. Entonces es importante saber que fue el mismo Papa, pero también es importante decir que durante el Papa Pablo VI, 72.000 sacerdotes tenían petición en Roma de pedir reducción del estado laical por la cuestión del celibato, porque no se creían capaces de guardar celibato, ¿cierto? Entonces por eso el Papa vio que era mejor dejar que una encíclica hermosísima con todos los principios del celibato. Aquí no hay más que decir. Estamos hablando de los últimos pontífices y sobre todo del Papa extraordinariamente que se llama el Papa Reformador, Papa Pablo VI, que terminó el concilio y firmó las actas del Concilio Vaticano II. Entonces, en esta encíclica el Papa da un desarrollo histórico y habla de cómo empezó el celibato a ser juramento. Antes era un carisma sin juramento. Lo recuerden, San Cipriano fue el primero que hizo celibato con voto, el día que se convirtió al catolicismo. Entonces es un carisma, pero es un carisma que ha dado mucho bien a la iglesia, muchísimo bien a la iglesia. Pero hay necesidad de conversar bien luego la cuestión del celibato. Lo que es interesante, fuera de la historia que ya la conocemos, que le hemos visto aquí en las conferencias, es que el Papa Pablo VI, en esta encíclica del 24 de junio de 1967, mantuvo una promesa que había hecho a los padres conciliares 2 años antes. En ella examina las objeciones planteadas a la disciplina del celibato y poniendo de relieve sus fundamentos cristológicos, y apelando a la historia y a lo que los documentos de los primeros siglos nos enseñan con respecto a los orígenes del celibato, continencia, confirma plenamente su valor. Vemos que tenemos aquí celibato sacerdotal, así es la frase de la encíclica. Muy interesante del Papa esto, y en forma teológica. El Papa habla en 3 sentidos del celibato. Conocemos por el significado cristológico. Primero, Cristo es la novedad. Comencemos con el significado cristológico del celibato. Cristo es la novedad, es decir, es una imitación de Cristo. Sentido cristológico, lo dijo el Señor y es una imitación de Cristo. Y lo dijo el Señor en la frase: hay eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Con esa frase, el que pueda entender, que entienda, significa que es voluntario y que es un carisma de Dios, que con la ayuda de Dios se consigue. Cristológico, Cristo es la novedad. Primer punto que es muy importante y quiero comentarlo. Si la persona que va a guardar celibato no ama profundamente a Cristo, no hace nada. Porque esta cuestión, que es difícil, que es una penitencia, porque hay que reconocerlo, es una penitencia que ofrecemos al Señor, la penitencia de controlar el sexo, entonces, por el reino de los cielos. Entonces, si no amamos a Jesús, no hay nada. Por eso, en los seminarios debe de una forma prioritaria el amor a Jesús, el amor al Señor. ¿Usted ama al Señor?
Todos decimos que sí. Pero en la práctica no amamos al Señor. En la práctica seguimos muchas cosas del mundo y seguimos nuestros caprichos y cosas. Entonces, amar al Señor es negarse a sí mismo. Es lo primero que Él dijo. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que coja su cruz y que me siga. Por eso el pontífice muy sabiamente pone, primer punto, el punto cristológico. Cristo es la novedad. Realiza una nueva creación. Su sacerdocio es nuevo. Cristo renueva todas las cosas. Jesús es el Hijo unigénito del Padre, enviado al mundo. Se hizo hombre para que la humanidad, sometida al pecado y a la muerte, fuese regenerada y mediante un nuevo nacimiento entrase en el reino de los cielos, consagrado totalmente a la voluntad del Padre. Luego, el celibato es una imitación del Hijo de Dios, consagrado totalmente a la voluntad del Padre. Jesús realizó mediante su ministerio pascual una nueva creación, introduciendo en el tiempo y en el mundo una forma nueva y sublime y divina de vida que transforma la misma condición terrena de la humanidad. Ese es el punto principal. El mismo matrimonio natural, bendecido por Dios desde la creación, pero herido por el pecado, fue renovado por Cristo, que lo elevó a la dignidad de sacramento y de misterioso signo de su unión con la Iglesia. Cristo, camino nuevo en el que la criatura humana, adhiriéndose total y directamente al Señor, preocupada solamente de Él y de sus cosas, manifiesta de modo más claro y complejo la realidad profundamente innovadora del Nuevo Testamento. Ahí tenemos, es una consagración total al Señor. Es una consagración total al Señor de cuerpo y espíritu. No es solamente espiritual. Entonces tenemos Cristo, el seguimiento de Cristo. Identidad cristológica. Me identifico con Cristo guardándose castidad. Eso es todo, ese es el resumen de ese cristológico. Me configuro con Cristo y sigo a Cristo y lo imito y lo amo, guardando castidad, o sea, celibato. Ahí tenemos esos 3 puntos tan importantes que el Papa distinguió en su encíclica. Una maravilla de explicación. Segundo punto del pontífice Pablo VI. Así se llega al tema del significado escatológico del celibato. Segundo, escatológico, en cuanto que es signo y profecía de la nueva creación, o sea, del reino definitivo de Dios en la parucía, cuando todos resucitaremos de la muerte. Miren pues, el celibato, el significado escatológico. Como enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino de la tierra. La virginidad vivida por amor al reino de Dios constituye un signo particular de los últimos tiempos, pues el Señor ha anunciado que en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino que serán todos como ángeles de Dios en el cielo. Signo escatológico. Escatológico quiere decir del fin de los tiempos, ¿no? Escatológico. Entonces tenemos muy claro, en la resurrección no se tomará mujer ni marido, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. La virginidad vivida, vuelvo a repetir, por amor al reino de Dios, constituye un signo particular de los últimos tiempos. Ahí tenemos pues. En un mundo como el nuestro, lleno de espectáculos y de placeres fáciles, profundamente fascinado por las cosas terrenas, especialmente por el progreso de las ciencias y las tecnologías, recordemos las ciencias biológicas y las biotecnologías, el anuncio de un más allá, o sea, de un mundo futuro, de una parucía como acontecimiento es muy importante. El significado escatológico que se hace por el reino de los cielos. No tiene otra explicación. Por eso, yo mismo me pregunto, ¿yo amo al Señor profundamente? ¿O yo amo al Señor así más o menos? En las cosas que me parecen bien, pero en las cosas difíciles como es la castidad, no lo amo. Entonces, ¿cómo amo yo al Señor si dijo, niéguese a sí mismo? Ahí está pues la frase, el sentido escatológico.
Guardando el celibato, el sacerdote demuestra que va camino del reino de los cielos. Eso quiere decir sentido escatológico. Guardando castidad, el sacerdote demuestra que va camino del reino de los cielos, que ha emprendido un camino diferente al camino materialista del mundo presente. Y tercero trae el pontífice. Por último, el significado eclesiológico del celibato nos lleva más directamente a la actividad pastoral del sacerdote. Sentido eclesiológico. Eclesiológico. Tres sentidos tenemos, ¿cierto? Tenemos tres sentidos, saca el pontífice. Primero, el cristológico, para imitar a Cristo. Segundo, el escatológico, para prepararnos para la vida eterna, dando ejemplo de que somos caminantes del Espíritu y que imitamos al Señor, que lo hacemos únicamente por el Señor. Y tercero, un significado eclesiológico del celibato, nos lleva más directamente a la actividad pastoral del sacerdote. Los fieles, comenzando en los principios del cristianismo, preferían los sacerdotes célibes a los casados. Y tanta fuerza cogieron los sacerdotes célibes que en el año 310, 303, esto lo pone en 306, en el concilio de Elvira, no hubo problema para imponer el celibato a todos, aún los casados, en la Iglesia Católica Romana. Bien. El sentido eclesiológico y los fieles, para los fieles, el ejemplo para los fieles. Un señor en una de mis parroquias se acercó un día y me dijo: padre, a mí que me mira tanto que ustedes guarden castidad. ¿Cómo guardan ustedes castidad? ¿Cómo guardan celibato? Entonces yo le contesté: para todo hay formación. Y si la formación no se hace cuando se comienza el seminario, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo? Y estoy casi seguro que algunos se ordenarán sin ninguna formación, ningún amor a Jesús. Y eso no se puede. No se puede entrar al sacerdocio una persona que no tenga ese amor profundo por el Señor, de ser capaz de ofrecerle ese sacrificio, que es un sacrificio. Porque, digámoslo con toda sinceridad, guardar castidad no es cualquier cosa. Pero para eso hay una formación, como en el ejército. Un muchacho no puede ir a la guerra, no puede defender la patria sin más ni más. Que usted tiene 20 años y vamos a meterlo al ejército porque usted ya sabe. No, él no sabe. Le tienen que enseñar cómo es la disciplina. Tienen que formarlo con disciplina, por cómo caminar, cómo defenderse, cómo aguantar con una media racioncita todo el día. Bueno, son cosas para formarse, de formación personal. Lo mismo nosotros. La encíclica Sacerdotalis Celibatus de Pablo VI afirma: la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta el amor virginal de Cristo a su iglesia. Oigan, el amor virginal de Cristo a su iglesia. Y la virginal y sobrenatural fecundidad de esta unión. El sacerdote semejante a Cristo y en Cristo se casa místicamente con la iglesia. Oigan esto. Significado eclesiológico, que tenemos un matrimonio con la iglesia, con amor exclusivo, así dedicándose totalmente a las cosas de Cristo y de su cuerpo místico. El sacerdote goza de una amplia libertad espiritual para ponerse al servicio amoroso y total de todos los hombres sin distinción. Esto es muy importante para el apostolado. Un ejemplo, que me nombraron a mí encargado de los jóvenes, de vida religiosa, tanto hombres como mujeres. Yo sí tengo las cualidades, yo sí trabajo sin implicaciones afectivas, porque hay muchos muchachos todavía con implicaciones afectivas. Luego, un sacerdote joven no es el candidato más indicado para trabajar con juventudes. No lo creo. ¿Por qué? Porque para trabajar con los fieles hay que tener una cierta distancia, una cierta prudencia y no tener implicaciones afectivas, porque mis implicaciones afectivas están con Cristo y con la iglesia. Oiga lo que dice aquí, sentido eclesiológico, que somos esposos de la iglesia, como Cristo.
el valor de la castidad y del celibato, dice el Papa aquí, en este sentido de la Iglesia. El celibato, antes de ser una disposición canónica, es un don de Dios. Es un don de Dios. Entre la disciplina del celibato de los sacerdotes seculares y la experiencia religiosa de la consagración y de la profesión de los votos, no cabe duda de que no existe otra interpretación y justificación del celibato eclesiástico fuera de la entrega total al Señor. Vuelvo a lo que estábamos diciendo. No hay ninguna explicación del celibato si no hay entrega total al Señor. Esa es entrega total al Señor, el celibato. En una relación que sea exclusiva, también desde el punto de vista afectivo. Esto supone una fuerte relación personal y comunitaria con Cristo que transforma el corazón de sus discípulos. Por lo tanto, las razones cristológicas, eclesiológicas y escatológicas del celibato, todas ellas arraigadas en la comunión especial con Cristo a la que está llamado el sacerdote, pueden tener diversas expresiones, según lo que afirma autorizadamente la encíclica Sacerdotalis Celibatus. Ante todo, el celibato es signo y estímulo de la caridad pastoral. Y desde el comienzo del cristianismo hasta ahora, los fieles prefieren el sacerdote que cumple con el celibato y que tiene cierta distancia de todos los fieles. Una cierta distancia de todos los fieles. El amor radical a Dios a través de la caridad pastoral se convierte en amor a los hermanos. Amar a los hermanos. El celibato es el ejemplo que Cristo mismo nos dejó. Una dedicación total al servicio de Dios. Salió a predicar. Predicaba todos los días, 3 años seguidos, por todas partes. Y donde lo querían detener, les decía, no, tengo que ir a todas partes a proclamar el reino de Dios. Estas son las cosas más fundamentales. Pero el pontífice no se detuvo únicamente en estos principios teológicos. No, el pontífice enseñó medios para ser fieles al celibato. Medios para ser fieles al celibato. La sabiduría bimilenaria de la Iglesia, experta en humanidad, ha identificado constantemente a lo largo del tiempo algunos elementos fundamentales e irrenunciables para favorecer la fidelidad de sus hijos al carisma sobrenatural del celibato. Entre ellos destaca también en el magisterio reciente la importancia de la formación espiritual del sacerdote, la formación espiritual completa de todas las virtudes. La humildad con la obediencia al superior y a la Iglesia. La caridad con un amor profundo a los hermanos, hacerlo por el Señor, como Él lo enseñó. Así seremos testigos de lo absoluto, testigos de lo absoluto. Oigan esta frase tan hermosa del Papa. Formarse para el sacerdocio es aprender a dar una respuesta personal a la pregunta fundamental de Cristo. ¿Me amas? La pregunta que le hizo Pedro. ¿Me amas? Por 3 veces. ¿Me amas? Es decir, que todo es por el amor al Señor. Para el futuro sacerdote la respuesta no puede ser sino el don total de su vida en cuerpo y alma. Y aquí el Papa recomienda la formación de los seminarios. En este sentido son absolutamente fundamentales tanto los años de la formación remota, vivida en la familia, como sobre todo los de la próxima en los años de seminario. Verdadera escuela de amor. Oiga, como llamó el Papa al seminario, verdadera escuela de amor. En la que, como la comunidad apostólica, los jóvenes seminaristas mantienen una relación de intimidad con Jesús. Es el Señor el centro de todo.
intimidad con Jesús. Preguntémonos, carísimos jóvenes que están aquí presentes y los que me están escuchando, ¿tenemos intimidad con Jesús? Sacerdotes que me están escuchando, ¿tenemos intimidad con Jesús? ¿Amamos a Jesús de lejos? ¿Lo vemos? ¿Decimos que lo seguimos? ¿Pero tenemos intimidad con Jesús? ¡Ay, qué frase la del pontífice! ¡Qué santo padre! Es que con razón está canonizado. Con razón lo canonizado. Una relación de intimidad con Jesús, esperando el don del Espíritu para la misión. La relación del sacerdote con Jesucristo y en él con su iglesia, en virtud de la unción sacramental, se sitúa en el ser y en el orar del sacerdote. O sea, en su sacerdocio no es más que vivir íntimamente unidos a él. Por eso, cada uno pregúntese, ¿qué tanto amo yo al Señor? Y en esa medida, en tanto cuanto yo amo al Señor, guardo la castidad. Yo soy humilde, yo soy obediente por Él, soy humilde por Él, soy caritativo, que la caridad es la principal virtud de todos los cristianos. Amo al prójimo por Él, sin implicaciones afectivas con los hermanos, sino a ellos por Él. Bien, muy importante, vivir íntimamente unidos con el Señor en una relación de comunión íntima que se describe como una forma de amistad. La vida del sacerdote en el fondo es la forma de existencia que sería inconcebible si no existiera Cristo. Entonces, a la pregunta, ¿usted por qué guarda castidad? Por el Señor. Nada más. No hay ninguna otra respuesta. Es la principal respuesta. Además de la formación del amor a Cristo, un elemento esencial para conservar el celibato es la pasión por el reino de Dios. Oiga, la pasión por el reino de Dios, que significa la capacidad de trabajar con diligencia y sin escatimar esfuerzos para que Cristo sea conocido, amado y seguido. Claro, si yo amo al Señor, yo me preocupo de que otros lo amen. Entonces, hablar con todos, hablar con todos. El sentido del apostolado, que sigan al Señor. Otro punto que el Papa anota aquí, una ocupación fundamental y necesaria del sacerdote como exigencia y como tarea es la oración. Primero, el amor al Señor. Segundo, la oración. Nos ayuda el amor al Señor. La oración. A la oración hay que prestar atención, especialmente en la celebración eucarística, la Santa Misa, el oficio divino. ¿No? Aquí está dando todos los elementos para guardar castidad, ¿cierto? Que lo acaba de decir el Papa. Oficio divino, la confesión frecuente, la relación afectuosa con María Santísima, los ejercicios espirituales, el rezo diario del Santo Rosario. Son algunos de los signos espirituales de un amor que, sí, de la imagen de la carrera y del dinero y de la sexualidad. Sí, porque si faltara, correría el riesgo de ser sustituido con los sucedáneos, a menudo viles, de la imagen de la carrera y del dinero y de la sexualidad. Entonces, tenemos estos puntos especiales. Ya ampliaremos también en otra charla todos los elementos necesarios para guardar castidad. Bien, aquí el Papa dice los más importantes: el amor a Jesús primero, la entrega con Él, la unión con Él, el apostolado hecho por Él. Bien, tenemos también el Vaticano II, que habló de la ordenación sacerdotal, el celibato eclesiástico. Bien, razones del sagrado celibato, razones sacerdotales celibatus del Papa. Es la perla preciosa, dice el Papa, el celibato sacerdotal que la Iglesia custodia desde hace siglos como una perla preciosa, conserva todo su valor también en nuestro tiempo, caracterizado por una profunda transformación de mentalidades y de estructuras. Aquí tenemos lo del Papa, el Papa Pablo VI. Entonces, tenemos aquí la charla del día de hoy. Si no hay amor al Señor Jesucristo, por eso ahora todos los seminaristas que se me acercan a comenzarse conmigo a pedir consejos, les digo, primero examínense si ama a Jesús, por Él, no por mí, ni por usted. Porque es posible que amemos al Señor amándonos a nosotros mismos.
Decimos que lo amamos, pero no hacemos sacrificios por él ni entregamos. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Negarse a sí mismo es negarse a los placeres sexuales, negarse a la propia voluntad. No tenemos voluntad los que nos entregamos a él. Hemos sacrificado la voluntad. Castidad y voluntad. Hemos entregado todo. Y caridad con los hermanos. Todos los hemos entregado por el Señor. Eso es lo importante. Que yo los cumpla. No, yo no los cumplo. Sinceramente, yo no los cumplo. Medianamente, de pronto, pero totalmente no los cumplimos en general. Y por eso hay tantas tentaciones. Por eso llega la tentación y nos vence. Porque no hay fuerza interior del Señor Jesús al que nos hemos consagrado. Ahí tenemos pues las explicaciones muy bellas de la encíclica Celibatus, Sacerdotalis Celibatus, del Papa Pablo VI. Después hablaremos de lo que dijo el Concilio de Trento sobre la castidad y lo que dijo nada menos que Santo Tomás de Aquino, que en estos días lo tenía yo viéndolo y no lo vimos en las conferencias antes del Concilio de Trento, que Santo Tomás de Aquino es de la Edad Media. Les agradezco mucho a todos y los invitamos para la próxima conferencia dentro de 8 días. Muchas gracias.